Y vamos a entrarle a varios temas que tienen que ver particularmente con el de los libros de texto gratuitos y me da mucho gusto que me acompañe aquí en el estudio Josefina Vázquez Mota, senadora federal del Partido Acción Nacional y presidenta justamente de esta Comisión de la Niñez y la Adolescencia en el Senado. ¿Cómo estás, Josefina? Mario, me da muchísimo gusto saludarte y agradezco la invitación a este espacio. Y aparte quiero decir aquí en Heraldo, que es tan importante radio, que yo soy de tus fans, que te leo también todas las Muchas mañanas y gracias. te escucho. Felicidades. Gracias, Josefina. Pues bienvenida. A ver, este tema que tanta polémica y debate ha generado, el de los libros de texto gratuitos para el próximo, el próximo ciclo escolar, iba a decir año electoral, no, el próximo ciclo escolar. ¿Cómo está viendo tú el tema? Ha habido mucha crítica, no solo de la oposición política, sino de la sociedad, de organizaciones de padres, de familia, de académicos, expertos. Científicos, así es. Mira, Mario, ¿Cómo ven lo el tema? primero que quiero destacar es que la educación es un derecho para millones de niñas y niños en nuestro país. No es una concesión gratuita, no es un favor que se les debe de hacer, es un derecho. Y es un derecho a una educación de calidad, a una educación preparados para el ejercicio de la libertad y de su pensamiento. Y lo que están haciendo hoy con estos libros de texto que pretenden distribuir para 24 millones de niñas y niños en el país es, por un lado, condenarlos al oscurantismo de la ignorancia, les quitan prácticamente o los desfondan en el conocimiento pues de dos, desarrollo de capacidades elementales para la vida, para el presente y el futuro, que son las matemáticas y también, por supuesto, la lectura. Por otro lado, pues son libros de texto que científicas y científicos han demostrado tener errores, incluso en la enseñanza del sistema planetario, en fechas históricas fundamentales para el país. Pero por otro lado, te diría, y esto también ha generado un enorme rechazo y preocupación, son libros que pretenden adoctrinar, o sea, tienen este objetivo de un adoctrinamiento y para ello quiero dar dos evidencias concretas. No estoy hablando solamente de suposiciones. Sí. La primera de ellas tiene que ver con el asesinato que se dio hace años en Monterrey de don Eugenio Garza. Sí. Y pues hay que llamarle por su nombre. Y en estos libros, al secuestro de don Eugenio le llaman retención. Lo retuvieron. Y al asesinato de don Eugenio le dicen, perdió la vida. No, si don Eugenio perdió la vida como consecuencia de un secuestro y de un asesinato. Esto nos da idea clara de cómo se están utilizando desafortunadamente y de manera criminal los libros de texto como un instrumento de adoctrinamiento y no es la única evidencia. Yo aparezco en estos libros de texto, particularmente en algunos que van a leer las maestras y maestros, y se me acusa, entre otros personajes, de haber orientado la educación cuando estuve a cargo de la Secretaría de Educación Pública para el mercado. Y la acusación se fundamenta... Ese tema neoliberal que trae el propio presidente, ¿no? Claro, y que abonamos esto para el mercado. ¿A qué se refieren con el mercado? Nada más y nada menos, por ejemplo, a la creación de las escuelas de tiempo completo. Y aquí, Mario, muchas mamás y papás nos están escuchando, maestras y maestros, y saben lo que esas escuelas de tiempo completo, que hoy este gobierno de la 4T ha destruido, desapareció. Ha significado. Casi 4 millones de niñas y niños llegaron a estudiar en su mejor momento. Tuvimos cerca de 27,000 escuelas de tiempo completo, pero quiero destacar que estaban en las zonas más pobres del país, 7 de cada 10 en las zonas rurales, en las zonas indígenas, y tenían dos características fundamentales. Un horario extendido, que permitía a las mamás trabajadores, que tenemos millones de mamás y papás, tener tranquilidad y derecho a trabajar. Porque no hay mayor preocupación, Mario, para un papá o una mamá, que qué pasa con las niñas y los niños saliendo del colegio. Y como lo han demostrado estudios como lo de Saskia Niño de Rivera, que las niñas y niños que no están en la escuela, Mario, son los más vulnerables al crimen organizado. Y hoy se estima que más de 30,000 niñas y niños son cooptados por el crimen para ser sicarios, para coser cuerpos, para hacer halcones. Son los niños que están fuera de la escuela. Y por otro lado, en estas escuelas recibían alimentación. 7 de cada 10 niños en escuelas de tiempo completo tomaban su primer alimento y en ocasiones el único del día. Esto se ha destruido, pues esto se le llama educar para el mercado. Junto con todo esto, Mario, te quiero decir que pues ha habido ya una movilización, por ejemplo, de la Unión de Padres de Familia,
se ha dictado una suspensión, porque aparte se violentaron todo lo que establece jurídicamente y legalmente el procedimiento de los libros de texto. No hubo asambleas, no hubo consultas, no sabemos quién los elaboró, porque la SEP se reservó la información por 5 años y he dialogado con maestras y maestros que saben que en sus libros ya llegaron a esa escuela y no les permite ni siquiera tocarlos ni conocerlos. Ese es el estatus, esta es la tragedia, Mario, y esto es lo criminal. Aguascalientes, Jalisco, Querétaro han anunciado la suspensión de la distribución de libros de texto hasta conocer la resolución respecto a esta suspensión de la Unión de Padres, y el caso de Chihuahua es diferente en cuanto a que la gobernadora Maru Campos dio a conocer que no los iba a distribuir y la Corte ha fallado a su favor. A su favor, sí. Seguramente será lo que suceda en los otros estados de la República, ¿no? Y hay otros estados como Querétaro que están optando por crear otros materiales educativos para presentarlos quizá simultáneos con los del gobierno, con los de la Secretaría de Educación Pública, pero la mayoría de los gobernadores, salvo los de Morena, están buscando opciones para que no sean estos libros de texto, porque a ver, lo que sí es que mientras hay suspensiones judiciales, el gobierno y la Secretaría de Educación Pública han dicho van a estar estos libros de texto en las escuelas. Pues tú sabes que es un gobierno que ha declarado de muchas maneras y lo ha cumplido, que no me vengan con que la ley es la ley. Sí. Y la respuesta del presidente en esta, pues de verdad, tan lamentable fábrica de odio en que se ha convertido la mañanera, a la gobernadora Maru Campos, que escuchó la voz de sus ciudadanos, igual que la gobernadora Tere Jiménez en Aguascalientes, que el gobernador Alfaro en Jalisco y el gobernador Mauricio Curi en Querétaro, solo por mencionar algunos, fue llamar a la gobernadora muy reaccionaria, conservadora, irresponsable y politiquera. Sí, eso lo dijo el presidente López Obrador, quien tiene el mayor poder en este país. Ahora que está todo este tema, por cierto, de violencia política de género, que el INE y el Tribunal Electoral le han concedido a Xóchitl Gálvez con respecto al presidente López Obrador, de cómo se ha expresado respecto de Xóchitl Gálvez, ¿no? Desconoce totalmente lo que es la violencia política de género, le urge tomar un curso y un programa de lo que es la violencia política de género, pero sobre todo le urge obedecer y cumplir y hacer cumplir la ley, que fue lo que juró cuando pues tomó protesta como presidente. Quiero decir y hacer un llamado a los padres de familia. Hay una enorme preocupación y rechazo. Esto no tiene que ver con derechas, izquierdas, con conservadores, liberales, con fifís, no fifís. Esto no tiene que ver con una fábrica de odio ni con la polarización. Esto tiene que ver, Mario, con el derecho de millones de niñas y niños. Más del 90% de estos 24 millones de niñas y niños van a las escuelas públicas y los libros de texto son el único referente que tienen para educarse, los profesores para enseñar y la comunidad para crecer. Y como bien lo señala la gobernadora Tere Jiménez, entre otros, Aguascalientes es un estado de futuro, de prosperidad, es un estado que nos distinguimos por la robótica, por el conocimiento. Yo, por supuesto, coincido en la formación humanística, que es fundamental, pero estos libros no tienen nada que ver con esta formación integral humanística o de ser unas mejores personas y ciudadanos. Tiene que ver con el obscurantismo, con la regresión. Es un crimen, es un crimen negar a las niñas y a los niños el derecho a una educación de calidad y adoctrinarlos también en estos libros de texto. Confío, estoy plenamente confiada en que la Corte seguirá apoyando la razón y no el adoctrinamiento, y así lo han demostrado ministras y ministros en su gran mayoría, con algunas excepciones que ya sabemos en la Suprema Corte de Justicia. ¿Quiénes son? Oye, Josefina Vázquez Mota, ha pasado muchas cosas. Tú ya, con respecto a la educación, tú ya has mencionado el tema de las estancias infantiles, bueno, las escuelas de tiempo completo, también las estancias infantiles que le servían mucho a las mamás. Con el COVID-19 hubo una regresión completamente en temas de educación, de la calidad educativa, de deserción escolar, muchísima. Sin duda, Mario. Y ahora está el tema de los libros de texto. Ahora, con respecto a todo lo que ha sucedido en temas de educación en México, este asunto de los libros de texto es tan relevante, y te lo digo porque, a ver, me da la impresión de que incluso dentro de Morena y del movimiento del presidente López Obrador, hay quienes no están tan de acuerdo con esto, pero dicen, bueno,
es una herramienta solamente los libros de texto. Los profesores tienen la oportunidad de llevar materiales distintos, de proponerle a los alumnos que vayan a buscar otras fuentes, que las contrasten con lo que está en los libros de texto, como para decir, bueno, no es tan grave como a lo mejor otras cosas que han sucedido. Hombre, Mario, pero si están matizando, están intentando mentir con el asesinato de don Eugenio, sí, llamándole retención en lugar de secuestro, todo este lenguaje para pues tratar de defender lo indefendible me parece totalmente condenable. Ya una diputada de Morena se ha expresado a favor de la no distribución de los libros de texto. Y leía yo hoy por la mañana las declaraciones de esta legisladora y decía, temo por mi integridad. O sea, una diputada de Morena, una legisladora, diciendo, por haber expresado o ejercido mi libertad de expresión y mi rechazo a estos libros de texto, hoy yo temo por mi integridad y temo por lo que me vaya a suceder. Y entonces lo que te está demostrando esto es señales muy claras de un régimen autoritario, señales muy claras de un régimen donde la ley no solamente no importa, sino simple y sencillamente violentarla todos los días se ha vuelto ya la costumbre y no la excepción. Y estamos viendo un país donde a través de estos libros de texto, Mario, la violencia se justifica e inclusive se hace una apología de la misma. Y estamos viendo estos 5 jóvenes en Lagos de Moreno. Y estamos viendo todos los días las tragedias de este país. Yo de verdad quiero reiterar, estamos hablando del derecho de las niñas y los niños. Estamos hablando de esta generación que vamos a entregarles y es falso. Las maestras y maestros a quienes respeto y tienen una gran vocación y compromiso, apenas tienen tiempo de pronto para atender a tantos alumnos de clase. Yo estudié en escuelas públicas hasta la vocacional Juan de Dios Batis en el Politécnico. Estoy totalmente orgullosa, pero como alumno de escuela pública, habiendo tenido grandes maestras y maestros, te puedo decir que el 99% del tiempo en mi aula de mi escuela pública, primaria Mi Patria es Primero, secundaria Bertrand Russell y vocacional, pero particularmente primaria, era la enseñanza en los libros de texto. Teníamos de pronto algo complementario, pero el eje rector era sin duda nuestro libro de texto. Nos tenemos que ir ya casi un corte, pero no te quiero dejar de preguntar el tema del Frente Amplio por México. Tú estás muy cercana a Xóchitl Gálvez. Ayer se definió ya que es Xóchitl, que es Santiago Krill y Beatriz Paredes los que pasan a la recta final para ver quién va a representar esta parte de la oposición. ¿Cómo ves? Pues yo estoy muy totalmente confiada en que este proceso nos va a llevar a tener una decisión muy alentadora para el próximo 3 de septiembre. Confío y respeto totalmente a Santiago Krill, a Beatriz Paredes, a quien me unen muchos años de trabajo, de amistad y afecto. Yo en este caso he decidido apoyar con todo a Xóchitl Gálvez por su historia de vida, por su liderazgo y por esta esperanza que ha despertado. Y estoy cierta de que la esperanza ya no está secuestrada donde estaba, sino ya regresó a este frente y de que en su momento todavía no podemos hablar de un proceso electoral, teniendo a Xóchitl Gálvez como coordinadora de este frente que confío totalmente en este proceso que ha sido transparente y claro, vamos a llegar a una elección a la presidencia de la República con toda la fuerza ciudadana, el acompañamiento de este frente, de esta alianza partidista, pues a rescatar, querido Mario, el derecho de niñas y niños, no solamente a la educación, sino a las medicinas, a la seguridad social, a la salud, y a todo esto que se ha destruido. Bueno. Así de que estamos en esto. Pues muchas gracias por haber venido aquí al Heraldo Televisión. Es la senadora federal del PAN, Josefina Vázquez Mota, y bueno, secretaria de Educación, ex candidata presidencial y mucha trayectoria política.